Bueno, quiero reconocer que aprendí mucho en los dos sentidos, o sea, comprendí cosas que no había comprendido y aprendí que hay muchísimo que aún no comprendo y muchísimo por comprender. Y segundo, que hay dilemas de acción absolutamente agobiantes. O sea, esto claramente no es fácil. Agradezco mucho a John, porque desde hace varios años en los seminarios que hacíamos planteaba siempre el tema distributivo y el tema de la tierra. Entonces ese deseo, pues gracias a la acogida de la Universidad de los Andes y al grupo SIJUS se realiza. Entonces, pues me parece una maravilla de la vida, aunque lo que vea me parezca un rompecabezas difícil. Hay un pedazo de la reunión que me parece surrealista. Es cuando se proyectan aquí las tablas sobre los animales promedio captados de cada campesino. Es inevitable recordar la silla vacía del 7 de enero del 1999. Y la academia reacciona tardíamente al reclamo. Yo debo confesar que fui de los comentaristas que en ese momento miramos con desprecio el reclamo por los animales. Entonces, hay algo del orden de la estética que se da y que quiero subrayar y agradecer. Ahora, tal vez mi planteamiento de fondo está relacionado con un mito de los andoques. Los andoques son unos indígenas que son menos de 100, que no tienen escritura y que tienen un mito sobre ellos mismos, donde la mamá andoque pare los andoques, andoque quiere decir gente del hacha, y luego ella misma pare cantidad de hachas. Y en esos días vienen hombres blancos y les quitan las hachas, y los andoques levantan un acta. Cuando los hijos de la mamá andoque crecen, con el acta, con el texto escrito, bajan y reclaman parte de las herramientas que les han robado. Si el acta hubiera permitido reclamar todas las herramientas robadas, estaríamos en la misma filosofía de la reunión. O sea, mi invitación es a que siempre hablemos de compensaciones o restituciones parciales. Entre otras, por un tema absolutamente obvio, es que la pérdida de la vida es irreparable. Entonces, no hay una restitución completa, no es posible, por lo menos para el caso más grave. Bien, me pareció muy aguda lo de Pablo de no confundir reforma agraria con contrarreforma agraria. Pues puede haber un análisis en términos de movimiento de puntos focales, o sea, ya que vamos a regresar la contrarreforma, ya que se va a mover la frontera, pues movámosla radicalmente. Pero el análisis más realista es que la realidad ha evolucionado en dirección contraria a la reforma agraria. O sea, hacer la reforma agraria en Colombia es más difícil que nunca. Tal vez, pues menos mal que veo a Francisco optimista. Lo que más aprendí personalmente y que me aterra haber sido tan ignorante como en ese punto es el tema de la productividad de la pequeña propiedad. Es decir, yo estuve sin darme cuenta capturado, yo no sé si de lecturas de prensa, de comentarios de amigos, de comentarios de académicos, expertos, que todos insistían en que ya era tarde para hacer la reforma agraria en Colombia por temas de productividad, de economía de escala, de tecnología, de mercadeo. Entonces, y cuando en últimas trataba yo de usar el argumento europeo, me decían en Europa no es tan pequeño el campesino, es más mediano, y estaba el tema agrológico de las estaciones, pues que tiene que ver con el consumo de agroquímicos. Entonces, hay algo de todos modos todavía por resolver en esa discusión, pero ahí se me abrieron unas compuertas mentales. O sea, yo decía hay que hacer algo en el campo, pero no reforma agraria. Entonces, digamos, jab a la quijada efectivo.
Sobre pasado, presente y futuro. Mi experiencia es que nos movemos y vivimos en narrativas, entonces la incorporación del pasado es inevitable. Es decir, uno no puede decir simplemente formulemos una visión de futuro y acordémosla, etc. En algún momento está la tentación de relacionar ese futuro con el pasado, pero sí estoy totalmente de acuerdo en que el criterio de viabilidad del futuro debe ser el que debe orientar incluso la reconstrucción de la narrativa. Pues lo que está haciendo la comisión que encabeza Gonzalo Sánchez de reconstrucción histórica. El profesor Elster puso una pregunta ahí que era una bomba a todo el tema del seminario, que era ¿por qué tierra? O si tierra. Y puesto a escoger libremente por deformación profesional diría educación. Pero no me atrevo a volverlo o sea, el discurso realista debería ser olvídense la tierra. Tierra perdida, títulos de propiedad, pleitos, venganzas, tiranía de costos hundidos. Si usted mató para proteger su tierra, imagínese lo que esa tierra significa. Entonces mover esas cosas es mover la cicatriz. Entonces, si uno pudiera mostrar que aunque la tierra es productiva, la educación es más productiva y utilizara en Colombia, que eso sí está en la cultura, que la educación no te la quita nadie, si uno profundizara en eso podría tener alternativas. Sobre las distintas justicias tengo una experiencia muy curiosa. Un sacerdote de Ciudad Bolívar nos invitó a María Isabel Patiño, dirigente gremial, y a mí a un tallercito con pobres de Ciudad Bolívar y con desplazados que estaban viviendo en Ciudad Bolívar porque les había tocado, pero que eran claramente de ingresos pasados superiores. El puro contacto directo entre ellos hizo que muy rápidamente estas clases medias de desplazados se dieran o sea, empezaron hablando duro, ellos eran los más necesitados. Y en el contacto, al ver la condición social del otro, al verlo cómo planteaba incluso sus problemas, al ver tal vez su propia educación, pues no es representativo, no es científico, pero fue una vivencia como premonitoria, o sea, en la dirección de la ponencia de Pablo. Cuando oigo las discusiones, me parece que muy pocas personas se preocupan por el tema fiscal. Es decir, como que no les ha tocado enfrentar la cruda realidad. Digamos, nosotros cuando desmontamos la pólvora artesanal en la ciudad, tuvimos que asignar 1.000 millones de pesos y era compensación parcial. Y tocaba justificar ante otros actores sociales que se invertía tanto en compensar parcialmente, económicamente, a los anteriores polvoreros. Con los polvoreros, una cosa que funcionó fueron momentos de emoción compartida. En cierto momento de indignación porque les propuse que vendieran lápiz labial para hombre, entonces pusieron bravos y dijeron que cómo así, nos quita el trabajo y además nos va a cambiar de género.